Diego Arribas es doctor, no sé si se oye bien. Sí. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y premio extraordinario de doctorado. Su trabajo gira en torno a la relación entre arte y naturaleza y patrimonio industrial. Es un activo exponente de la realidad sobre esa crisis que existe tanto en las minas de Teruel, en Ojos Negros y en eso. Entonces no sé si nos hablará de eso o no, pero en fin. Ha sido vicedecano de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza y director del Museo Salvador Victoria de Teruel. Como artista expuesto en Francia, Alemania y México, es un artista multidisciplinar e internacional. Es autor de numerosos artículos y conferencias sobre arte y en la actualidad es miembro del proyecto I+D de la Universidad del País Vasco. Creación, investigación y sostenibilidad de estética del paisaje. Bueno, el siguiente es Fernando Castro. Es especialmente un interesado desde jovencico en obras sobre Nietzsche, Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Lacan y Kafka. Es, entre otros, ha desarrollado su labor como docente en la estética y teoría de las artes en la Universidad Autónoma de Madrid. Es patronato y miembro de diversas instituciones como el Museo Reina Sofía y algunas otras más de muchísimo interés. Luego vamos a ver. Es un excelente youtuber, es una especialidad en la que está empezando a despuntar porque tiene una gran capacidad de introducirnos y de enseñarnos visiones nuevas de realidades diferentes, ¿no? Es crítico de arte también del ABC cultural y ha hecho un centenares como comisario de exposiciones individuales y colectivas en museos de todo el mundo. Ha publicado un sinfín de números de libros que yo no podría enumerar, ni puedo, porque hay aquí una retahíla impresionante con una capacidad que tiene tan grande de trabajo. Pero, por ejemplo, uno de Miró, Asesinato de la pintura en Madrid y Estética de la crueldad. Es fundamental para la mayoría de los autores y artistas comprometidos de la actualidad. Es como un faro que nos guía en este mar azaroso de la creación, impidiendo nuestro naufragio. Sin él, la mayoría de los autores no tendríamos visión del objetivo ni del sur, ni del norte, ni del este. Es nuestro faro, nuestro guía. Fernando, agradecemos siempre tus aportaciones a este sector tan desasistido en general por las instituciones, que es de lo que más me interesaría que se pudiera llevar el debate. Y luego os presento a Manuel, que va a ser el coordinador y el moderador un poco de las jornadas. Es doctor en Filología Hispánica, poeta, ensayista y traductor. Ha publicado más de 35 títulos en esas disciplinas. Ha dado a conocer en España la obra poética de Jodorowsky, Pierre Pis, en fin. Está un sinfín de poetas muy diversos, ¿no? Sí. Y desconocidos. Checos, franceses, sí. Checos, sí. Inéditos en España, sí. O en castellano, vamos. Ha sido finalista y galardonado en algunos en algunos premios y certámenes sobre literatura y poesía, fundamentalmente. Es campeón de pesca en la modalidad de salmónidos Lance. en La Rioja, de lance, y en Asturias. Estoy muy satisfecho de eso, me encanta. Y medalla de bronce en Asturias. Yo espero que sepa enganchar en estos encuentros como lo hace con los peces, gracias a esa capacidad que tiene, ¿no? Que nos brindéis un debate interesante. Seguro y que, bueno, pues eso, os dejo con vuestra gran intervención, que espero que salgamos todos satisfechos. Y de verdad, primero agradeceros que estéis aquí, porque es algo inimaginable que 3 personas de vuestro nivel hayan aceptado venir a un pueblecito tan pequeñín y tan maravilloso como el que estamos aquí intentando aportar algo dentro de nuestras mínimas posibilidades en una España medio vaciada, porque aquí estamos medio vaciados. Sí. Ese es otro debate bien interesante. Bueno, muchas gracias y os dejo con ellos, ¿vale? Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias.
Bien, voy a ser brevísimo porque en realidad quien ha errado en el número. No se trata de tres personas muy interesantes, sino de dos, que son Diego Arribas y Fernando Castro Flórez, a quienes tengo aquí afortunadamente a mi izquierda. Bien, el epígrafe titular, pues todos lo habréis reconocido, es una paráfrasis, de la célebre afirmación de Virgilio, ¿verdad? Omnia vincit amor, dice Virgilio. Aquí tiene un interrogante porque nos podemos plantear efectivamente en estas sesiones, que tendrán su continuidad en otoño, en el mes de octubre, si verdaderamente el arte tiene esa capacidad de transformar, al menos en el propósito estético al que le incumbe, de transformar la realidad. Estas jornadas pretenderán, por lo tanto, abordarán, el resultado es lo que deduciremos cuando terminen, si esto es así, pero no solamente en el aspecto puramente diacrónico, como hablaremos hoy, ni en el aspecto puramente coetáneo de qué es lo que pasa con el arte ahora, sino que también se abordará desde otras perspectivas, ¿no? Vivimos en una era en que las sociedades están conectadas, las herramientas reticulares tienen un gran influjo en el desarrollo de todas las actividades humanas. El arte no iba a ser una excepción. Nos plantearemos si verdaderamente diríamos que las muestras convencionales en las que el arte se desenvuelve, museos, ferias, concursos, premios, están obsoletos o siguen siendo un incentivo para los artistas. Nos plantearemos cuál será el papel del artista frente a estas realidades, que sí que lo son, y nos plantearemos también diríamos que ese significado etimológico del existir en la sociedad como tal actividad, ¿no? Ortega y Gasset nos reveló que existir, muchos no lo conocíamos, quizá otros muchos sí, pues viene de ese exister, es decir, de aparecer, de salir a la realidad. Por lo tanto, veremos a ver si el arte es capaz de eso. La diacronía nos muestra que sí, pero hay un hecho fundamental, y es que desde la reproducibilidad que hablaba Walter Benjamin, desde que los mecenas no proporcionaban los canales para que el artista viviera y pudiera vivir de su arte, las cosas han cambiado, ¿no? Han cambiado tanto que hoy asistimos verdaderamente a una realidad bien distinta de lo que la diacronía nos ha mostrado, por lo menos hasta finales del siglo XIX, con la aparición de la fotografía y otras técnicas, ¿no? Así pues, también hablaremos de cine en estas jornadas, porque el cine también es un arte, y veremos qué implicaciones tiene con el arte convencional. Y sin más, pues bueno, si os apetece continuar con estas jornadas, que sepáis que en octubre 21 y 22, creo más o menos, si no ya se anunciará oportunamente, tendréis otra cita aquí. Yo os agradezco vuestra asistencia, creo que lo vamos a pasar bien, que aprenderemos todos mucho, y Diego Arribas y Fernando Castro lo van a poner bueno, pues en evidencia. Así pues, gracias a vosotros, y Diego, adelante cuando quieras. Pues oye, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros esta invitación, y es un agradecimiento doble, tanto a ti, Manuel, como a Miguel Ángel, por contar conmigo para esta mesa redonda, que es para mí un lujo compartirla con Fernando Castro, a que conozco ya de algunos años, y bueno, pues siempre ha habido pues muy buena relación, y además muy buen feeling en cuanto a lo que entendemos como arte contemporáneo, y nos hemos cruzado varias veces en algunos proyectos. Ha colaborado conmigo en un proyecto que en principio era como algo imposible de realizar, como lo que estaba hablando Miguel Ángel, de traer a la España no vaciada, sino muy vaciada, a Teruel, unas minas abandonadas en Ojos Negros, a dos especialistas en arte contemporáneo como eran Fernando Castro y Nacho Criado. Entonces, bueno, pues cuando se lo propuse para un proyecto de intervenciones en estas minas, y vinieron los dos, bueno, pues me tuve que pellizcar, ¿no? ¿Es verdad que van a venir? Bueno, pues sí. Entonces, bueno, pues como ese ejemplo, pues ha habido otras colaboraciones con las que, bueno, pues hemos coincidido, y esta es otra más, que además agradezco a la UNED y a vosotros como asistentes que se haya hecho posible. Cuando recibí la invitación
para esta mesa redonda y vi un poco pues la introducción, ¿no? el contexto en el que se partía, de la realidad virtual, de todo lo que gira ahora en torno a este binomio de realidad virtual y arte contemporáneo, los NFTs, el campo del metaverso en el que estamos inmersos y es una gran incógnita de por dónde va a salir, cómo va a afectar al mundo del arte contemporáneo. Los NFTs y el arte contemporáneo sí que parece que llevan más tiempo ya interactuando, de alguna manera también pues con mucho riesgo, con mucha incertidumbre para los que se aventuran en él. Es decir, los artistas que practican o generan estos NFTs pues están un poco entre la incertidumbre de qué va a pasar con su producto cuando empiece a circular, y los compradores lo mismo, qué va a pasar con su dinero que han invertido ahí en esa virtualidad que no solamente es el campo del metaverso, sino que es incluso el modo de pago, es decir, esos bitcoins, esa moneda también virtual con la que empieza a circular y empieza a generar este nuevo mercado, ¿no? Si bien ha empezado ahora a hacerse más evidente, porque se habla, sobre todo, siempre que se habla de arte contemporáneo, parece que es inevitable que el primer dato, el primer parámetro que cuando salen los medios va vinculado al arte contemporáneo es el precio. Es lo que vale, pues suelen ser las noticias más habituales. Se ha vendido en la subasta tal un cuadro de fulanito que ha costado no sé cuánto, o fulanito ha vendido a un coleccionista una obra de tal autor que vale no sé cuánto más, ¿no? Y bueno, intentando un poco ver o indagar un poquitín más allá de esta relación mercantil entre el arte contemporáneo y lo virtual, me acordé de que uno de mis alumnos de Bellas Artes había hecho un trabajo de fin de grado sobre esto, ¿no? Sobre la virtualidad. Hace ya, lo he traído aquí por si alguno luego lo queréis echar un vistazo, es de 2014. Digo, voy a ver si lo tengo, y efectivamente lo guardaba porque fue pues bastante curioso. Él en sí es muy curioso, este alumno, porque cuando terminó el bachillerato dijo que estaba harto de estudiar, dejó los estudios, y lo único que le interesaba era la imagen, generar imágenes. Pues se empezó a formar por su cuenta con cursos online, descubrió el tema de lo que es la virtualidad y la realidad virtual, este oxímoron que ha dado muchas vueltas, o la realidad aumentada, y se compró todo un equipo de diseño por ordenador de estas virtualidades, unas gafas Oculus, las compró por Amazon en Estados Unidos, por aquí en España apenas había, y con todo este bagaje, sus cursos y sus herramientas, pues me planteó porque me pidió que le dirigiera el trabajo de fin de grado, que iba a hacer un museo virtual. Digo, ostras, vamos, ¿es un museo virtual? Sí, me gustaría hacer esto porque, bueno, pues con los conocimientos que tengo, más lo que he aprendido en Bellas Artes, en las Bellas Artes clásicas, pues me apetece, creo que sería coherente hacer un proyecto, un trabajo de fin de grado en el que mezcle las dos cosas. Digo, bueno, yo no te puedo ayudar, porque yo de realidad virtual, o sea, es que ni papa, ¿no? Pero bueno, sí que te puedo dar algunos referentes que te pueden echar una mano en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues le hablé de André Malraux cuando con su publicación de El Museo Imaginario, que nos invitaba a la gente a que cada uno tuviéramos nuestro propio museo, elaborado pues con imágenes, con fotocopias, fotografías de las obras que nos gustan de cualquier época de la historia, o de Baudrillard, cuando, pues hablando de la hiperrealidad, pues ya daba una puerta abierta, dejaba una puerta abierta a esta realidad que se ha visto sustituida por el simulacro. O bien también pues a Guy Debord, con su libro de la sociedad del espectáculo, en la que sostenía que en nuestra época pues se prefiere la copia antes que el original, y que bueno, pues ese límite difuso entre realidad y virtual pues estaba cambiando el arte contemporáneo. Bueno, pues con esas indicaciones pues hizo un proyecto que quiero compartir con vosotros para que lo conozcáis. Está colgado en YouTube, pero bueno, no es todo el proyecto, porque hábilmente no lo ha colgado todo, es una prueba
es una de las muchísimas pruebas que hizo. Tengo que indicar también que recibió... este chico acabó con un expediente impresionante. O sea, durante el grado eran todos sobresalientes y matrícula de honor, ¿no? O sea, para haber estado 10 años sin estudiar, únicamente, desde que dejó el bachillerato, únicamente haciendo cursos online y videotutoriales y demás, y formándose por su cuenta, pues el tío se salía. Pero es que además, por el trabajo de fin de grado, pues le dieron el premio extraordinario de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo un poco y que lo veáis. Son 5 minutos, pero no vamos a estar los 5 minutos por no cargar mucho, y lo voy comentando. Él dice, bueno, voy a crear un museo imaginario parafraseando a Malraux, pero como lo hago yo, y me cuesta lo mismo que sea la típica caja blanca de un museo, arquitectónicamente la típica white box, pues también voy a hacer el museo que a mí me apetezca, pero es que me cuesta lo mismo. Me cuesta irme a hacer 4 tabiques en las salas convencionales que hacer algo que a mí, pues, que también pueda ser una instalación o una obra de arte o, en fin, una pieza de arte, ¿no? Y como tenía bastante experiencia en el tema de los videojuegos, no de jugar, sino de jugar también, por supuesto, pero además de generarlos, ¿no? De generar videojuegos, pues empieza a hacer este escenario, ¿no? Este es el museo. El reflejo de un espejo. Entonces, las obras que fue colgando, pues bueno, son aleatorias, son de amigos suyos, algunos alumnos. En mi otro mundo no hay dolor. Les pidió una imagen y un mensaje, una frase que le envió por WhatsApp, que también los ha incluido. Existo. Entonces, bueno, estas obras son las de este prototipo. Estaré siempre aquí. Bueno, pueden ser otras. Hace ahora 8 años, pues para dónde iba a salir esto, pues ahora precisamente estas ventas de obras de NFT, de artistas virtuales, pues ya se exhiben, ya puedes ir tú a comprarlas a museos virtuales, no como este, que está más currado, sino pues el típico museo que sí, pues como una galería normal, ¿no? Pues una pared 1, pared 2, una puerta, Y bueno, pues podemos cortarlo aquí si queréis. Vale, sí, vamos a cortarlo. Y así era, o lo parecía. O creía que lo parecía y simplemente no estaba. Vale. Cuando terminó la carrera, bueno, pues claro, estábamos todos pendientes de ahora qué va a hacer este, ¿no? Es decir, después de un expediente de sobresalientes y matrícula de honor y premio extraordinario de TFG, pues digo, ¿ya qué vas a hacer?
Dice, pues voy a descansar, porque es que a mí estudiar me abruma. Digo, joder, tío, pero con todo esto que has conseguido, podías dedicarte a la pintura, a la escultura, al dibujo, al diseño gráfico. Digo, es que yo lo tuve en escultura y en dibujo técnico, y era buenísimo en los dos. De estas veces que no tienes problema a la hora de poner una matrícula, porque incluso los alumnos, sus propios compañeros lo reconocen, ¿no? Solo podía poner una y dije, no, Carlos, es que no, se llama Carlos Narvaiza, no lo he dicho, y a Carlos, vamos, ni le des vueltas. Entonces, curiosamente, pues dijo que no quería hacer arte, que lo dejaba y que necesitaba un poco airearse y ya vería lo que hace. Y con motivo de esta mesa redonda, pues hace un par de días pues le llamé. Digo, Carlos, ¿qué te cuentas? ¿Qué haces? Digo, hombre, dice, pues estoy trabajando en Madrid en una empresa que se dedica a hacer NFTs para marcas. Digo, pillín. Digo, ya sabías tú que por algún lado ibas a salir y no eran las bellas artes clásicas. Dice, no, dice, ojo, me enseñaron mucho, bastante. O sea, es decir, cosas que yo luego aplicaba a la herramienta con la que él luego programaba todo esto. Es decir, modelar, dibujar, la pintura, el color, es decir, hacer cambios de color o mezclas, todo eso me ha venido fenomenal, porque claro, los instrumentos con los que diseñas esto, la realidad virtual o la realidad aumentada, es una cosa tonta, técnica, que si tú no le das unas instrucciones en condiciones, no hace nada. Entonces, claro, en función del bagaje cultural plástico que tengas, pues te puede dar más rendimiento o menos rendimiento, ¿no? Y fue así, total, que dice, no, llevo 3 años ahora en Madrid trabajando para una empresa que se dedica a hacer NFTs para marcas, pues para Nike, para Kodak, o para marcas que luego sí que lo van a poner a la venta, ¿no? Entonces él está como un trabajador para ellos. Entonces le pregunté, digo, bueno, ¿y no te animas a lanzarte al mundo de artista NFT y vender tu propia obra? Me dijo, mira, estoy esperando, porque ahora mismo alrededor de todo esto hay mucho oscurantismo, hay mucho riesgo. Aunque ha habido pelotazos tremendos, ¿no? Como tenía aquí un artista apuntado, uno de los primeros, Beeple, que vendió en 2021 una pieza que se llama Every Days, The First 5,000 Days, por $69 millones. O sea, dices, tío, ¿por qué no te...? Dice, bueno, es que hay de todo. O sea, hay un riesgo tremendo. Dice, esos $69 millones no lo ha comprado un cliente, un galerista, un coleccionista, lo ha comprado un grupo de inversión, un fondo de inversión. Entonces ahí en ese fondo de inversión hay socios que cada uno pone lo que sea, y entonces cuando hay beneficios están esperando a que esto genere beneficios, y ahora vendemos. Es decir, que más que arte son productos financieros que utiliza artistas para que los diseñen, y luego estos cracks de la bolsa, ¿no?, de estos productos de compra-venta, pues son los que luego especulan con ello, ¿no? Por supuesto, han entrado también en este mercado pues las grandes casas de subastas, las Sotheby's, Christie's, etcétera, porque han visto que es un filón que no se le puede escapar, y que además pues parece que apunta a que eso va a ir creciendo, ¿no? En España tenemos un artista, Willy Rex, que viene del mundo, como la mayoría de todos estos artistas, viene del mundo del YouTube y de los gamers, de los videogamers. Por supuesto vive en Andorra, como el 90% de ellos, ¿no?, aunque es español. Y bueno, pues se dedica a esto, a hacer este tipo de obras, a veces de lo más insulsas y de lo más petardas, ¿no?, que puede ser un meme, puede ser un GIF, pero saben que es un elemento para especular. Entonces me comentaba Carlos, y ya voy a ir terminando, que ahora mismo se está generando una burbuja alrededor de los NFTs estos, que todavía no sabemos por dónde puede salir. Es decir, él dice, sí, quien gana es el artista, porque efectivamente él es el primero que cobra, ¿no? Pero es que cobra en bitcoins, o sea, en moneda virtual, ¿no?, como esta nueva que hay, la Ethernal. Dice, luego cuando tienes que pasarla a dólares o a euros, es cuando llega Hacienda. Y te dice, ven para acá, me tienes que pagar todo esto. Hostia, sí, claro. Es una transacción comercial, tanto por ciento, tal. Entonces, es una pelota, es una burbuja que está creciendo. Bitcoins para arriba, que suben, te lo compro por 200, lo vendo por 400, o los Ethernal, pues igual. Oye, te haces tu propia hucha, digamos, ¿no? Y ahí vas metiendo, estoy forrado, porque fíjate, he vendido ya 4 obras, pero en Bitcoins, en Ethernal. Entonces, bueno, pues me comentaba esto y digo, bueno, pues seguiremos informando y seguiremos en contacto, porque claro, es un mundo que
que está ahora creciendo, que se está desarrollando, con muchísima incertidumbre, con un componente especulativo muy alto, que está generando esta burbuja, y que, bueno, que muy poca gente sabe por dónde puede salir. Como anécdota, para terminar, pues me contó que un amigo suyo que hizo un NFT, y parece ser que la seguridad que hay en esa cadena de datos que te aseguran, junto con un certificado, de que tú eres el único propietario de esa obra y puedes estar completamente tranquilo de lo que has pagado en bitcoins, no te lo va a quitar nadie, pues resulta que este amiguete suyo se lo quitaron. O sea, le vaciaron la billetera esa, ¿no? Y dice, hostia, ¿cómo? Pues igual que hay hackers que te entran en la Casa Blanca, pues hay gente que ya están pensando, oye, aquí hay negocio. A ver si podemos ir entrando en estas billeteras de bitcoins y nos forramos. Y efectivamente está pasando. A lo mejor en España, porque es más débil esa protección, pero está pasando. Y nada, como anécdota me contaba que fue a denunciar a la policía y cuando le explicó, bueno, cuéntame, a ver, ¿qué le ha pasado? Cuando empezaron a hacer el atestado, ya paró el policía y dijo, bueno, ¿usted se está quedando conmigo? O sea, dice, casi lo detienen a él, ¿no? Dice, aquí viene un gilipollas que me está vacilando, o sea, me está contando las cosas que yo no sé qué se ha fumado o qué película ha visto. Y el otro, no, que es verdad, ¿qué ha pasado? Que yo tenía una billetera de monedas, y perdón, en la red, ¿en qué red? En internet, y me la han quitado. O sea, cosas así que, bueno, pues como anécdota para terminar, ¿no? Y bueno, pues nada más. Vamos a tener que seguir en este campo del metaverso, cada vez irá extendiéndose más, y la relación con arte contemporáneo pues promete que va a ser entretenida, por no decir convulsa. Pues nada más, hasta aquí mi intervención. Pues, en primer lugar, como es necesario, muchísimas gracias por invitarme, Miguel Ángel y Manuel. Muchísimas gracias a vosotros por venir a estas jornadas, a este curso. Como decía también Diego, pues es un gusto volver a encontrarnos, y como él mismo ha dicho, nos conocemos hace ya años y tenemos una relación de simpatía, de admiración mutua. Además, como bien dice, nos une aquel hermoso proyecto que él puso en marcha en Ojos Negros, en el que, como ha contado, vine con Nacho Criado, que bueno, es en todos los sentidos mi maestro en cuestiones de arte contemporáneo. Por tanto, conmemorarle hoy para mí es importante, dado que es la cabeza más amueblada que yo he conocido en cuestiones de arte contemporáneo, un artista, como algunos de vosotros sabréis, leído habitualmente en clave de arte conceptual, como un referente del arte conceptual en este país. Es la portada de la edición restituida del volumen de Simón Marchand-Fid, del arte objeto al arte el concepto. Hay obras suyas en museos como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en el Reina Sofía hay una sala entera dedicada a Nacho Criado, y es un ejemplo de un artista surgido de un contexto rural, como era su pueblo de Jaén Mengíbar, que tuvo que desarrollar su trabajo en una época nada fácil. Ninguna es fácil, pero esa no lo era en ningún sentido. Es decir, él, cuando empieza a desarrollar su trabajo artístico, dominaba en este país la gran estética del informalismo, y bueno, sin duda en España el informalismo ha sido la forma del arte canónica y que más peso tuvo, tanto por el grupo de El Paso en Cuenca como por Dau al Set en Cataluña. Y ser un artista joven en los años 60 era encontrarse ahí con ese gran referente de los artistas informalistas españoles, pero también con los artistas que estaban arrancando vinculados al arte pop. Es decir, él tuvo también que hacer frente o plantarse ahí en los años en los que estaba Estampa Popular, estaba el equipo Crónica, el equipo Realidad, etcétera, etcétera, y apostar por una estética que tenía que ver con el reduccionismo lingüístico del conceptual, pero también en la que en su obra había aspectos del minimal y del arte povera, y hacerlo además con una obra que, hay que decirlo, no tenía ningún mercado. Es decir, que para esa obra sí que no había ningún mercado, no había ni clientes privados, ni tampoco museos interesados por ella. Por lo tanto, yo tuve por maestro a un artista cuyo trabajo era sencillamente el estar desarrollando un proyecto
súper experimental, anticonvencional, y también a través de él pues conocí a los que han sido mis mejores amigos y referentes también en el tema artístico, como eran Juan Hidalgo, del grupo Zag, como lo fue Javier Utray, o artistas también extranjeros como Bruce Nauman, Cunelis. Es decir, yo he tenido la fortuna de trabajar con artistas de todo ese gran momento de inflexión que supone el minimal, el conceptual, Fluxus, y también desde entonces, desde los años 80, pues seguir el debate del arte contemporáneo hasta el momento actual, en el que esta cuestión que aquí se plantea de realidad y virtualidad pues es sin duda un aspecto fundamental, un aspecto crucial. No cabe duda que hoy, digamos, nos encontramos en una transformación estética, artística, social, que está marcada sobre todo por los dos grandes asuntos del presente, que son el antropoceno y la dinámica que las redes sociales impulsan en los comportamientos generales de la sociedad, ¿no? Esto es la crisis climática y sobre todo los efectos del hombre sobre el planeta y lo que llama Bruno Latour, la necesidad de darnos cuenta en Face a Face Gaia, cara a cara con Gaia, de que estamos actuando demasiado tarde, y el otro son los efectos que las redes sociales tienen sobre el comportamiento individual y colectivo, que es lo que llama el filósofo Franco Bifo Berardi un neototalitarismo que aparentemente genera mucha dopamina y hasta serendipia, pero que al final genera una enorme depresión. Si a eso le añadimos que desde el 2020 sufrimos los efectos del COVID, pues tenemos también que introducir ese factor que ha acabado con uno de los principales motores de la economía, de la sociedad y del comportamiento colectivo, que era lo que aportaba el turismo y la turistificación, y también el modelo de cultura sostenido a partir del turismo y de los viajes globales y locales o regionales, con lo cual, digamos, estamos en un momento de enorme cambio paradigmático, ¿no? O de repensar el paradigma de lo contemporáneo. Yo he titulado mi intervención, porque me gusta ir siempre con las intervenciones así como muy montadas a partir de un PowerPoint, el precio del arte vacío y vendedores de humo, y voy a contarlo todo lo rápido que pueda. Sobre todo porque ese tema de el humo me interesa sobremanera, ¿no? Ha habido, por empezar, ha habido siempre vendedores de crecepelo, con efectos, como se puede apreciar en mi calva, poco dignos de mérito. Es decir, que siempre aparece alguien vendiendo remedios de distinta índole a enfermedades que continúan desarrollándose, ¿no? Y esos vendedores de humo también proliferan en el presente, y sobre todo me parece que sería bueno volver a pensar desde el presente, desde el 2022, un libro publicado hace casi 100 años, en realidad faltan todavía 3, hace 97 años, que es La deshumanización del arte, de José Ortega y Gasset, al que Manuel ha mencionado, ha citado nada más empezar esta jornada, ¿no? En este libro, en realidad es originalmente una conferencia, Ortega y Gasset plantea el debate sobre el elitismo del arte nuevo, refiriéndose por arte nuevo al arte de vanguardia, al arte del que él es contemporáneo en aquel momento, y por qué genera tantas reacciones adversas el arte contemporáneo, y lo está diciendo en la época, bueno, en la época de Picasso, ya convertido en un maestro, en la época de la Sociedad de Artistas Ibéricos, en la época en la que en España se está viviendo una enorme renovación cultural, es decir, esos años previos al franquismo, pero él hace ahí una defensa de lo que llama arte deshumanizado, como un arte, él lo llama del elitismo de la inteligencia. Es un debate sobre el elitismo en el arte, que es un debate que hemos querido retomar en el número de febrero, hace nada, de Revista Occidente, en el que hemos vuelto a pensar la deshumanización del arte en relación con el arte post-human, con el arte poshumano. Es decir, he tratado de proponer una reflexión en ese número de Revista Occidente sobre cómo leer hoy la deshumanización del arte desde la cuarta parte de Matrix, es decir, cómo volver desde Matrix Reloaded, desde el Matrix del Metamatrix, que es la última de las películas, la cuarta parte, cómo volver a pensar el tiempo presente como un arte ya no deshumanizado, sino cyborg, ¿no? Sino un arte cibernético. Lo mencionaba Diego y traigo imágenes que ilustran parte de lo que dijiste, ¿no? Hace no mucho, en el 2020, justamente en el mes de marzo, es decir, hace 2 años, se subastó esta obra de Beeple, ¿no? Que es un NFT que salió por $69 millones en subasta y se vendió generando una enorme perplejidad. Es la tercera obra más cara,
vendida en subastas en los últimos tiempos, después de Damien Hirst y de Jeff Koons, y desde el momento en el que se vendió se planteó el debate sobre qué estaba pasando ahí. Los artículos eran de todo índole, desde la exaltación y el frenesí ante la aparición de una nueva forma de venta del arte, hasta la idea de que nos encontrábamos ante una burbuja, como has dicho, ante la idea de que se podía tratar claramente de una burbuja especulativa. Entre otras cosas, con algo tan significativo como que se trata de un arte cuyo nombre está asociado a una moneda, criptoarte, ¿no? Criptomoneda, ¿no? Como si el arte, por ejemplo, de los 60 se llamara dolarte, ¿no? El arte del dólar, o el arte pagada con euros, euroarte, o el arte pagados con pesetas, pesetarte. Es decir, que ahí está claro que se confunde valor y precio, que dicen que quien confunde valor y precio es un necio, ¿no? Es decir, aparecía claramente que la cuestión tenía que ver, sobre todo, con la importancia que tienen las criptomonedas, más que en sí con el carácter artístico, estético y con el debate que se puede hacer sobre lo que llamaríamos la ontología o la epistemología de estas formas del comportamiento artístico. Finalmente es una cuestión que está muy unida a en qué se pagan estas obras y a la propiedad de las obras, es decir, al propietario y a la forma del pago, porque eso es lo que garantiza el formato del blockchain, es decir, la cadena de garantía de la obra hace que no se esté hablando sobre las cualidades estéticas de la misma. Como ha dicho Diego, un NFT puede ser un artículo de un periódico, puede ser una fotografía de unas zapatillas de deporte, o como he leído hoy viniendo para acá, que Zaragoza está a la cabeza del NFT turístico, ¿no? Es una noticia de hoy, ¿no? Quiere decir que en Zaragoza quieren caminar aceleradamente hacia la bobada, ¿no? Hacia la tontería, que es una forma de ir rápido, porque esto tiene que ver en realidad el NFT con eso que llaman FOM, ¿no? O FOME, que es fear, ¿no? Miedo a estarte perdiendo algo. Esto es un fenómeno muy típico de todas las épocas. Hay gente que tiene miedo a estarse perdiendo algo. Si nos enteramos ahora que se lleva trocearse el miembro viril y hacérselo a la plancha, y es una moda, un challenge contemporáneo, pues habrá gente que tiene miedo a estarse perdiendo algo y lo hará rápidamente, o sea, se cortará en rodajas el micropene o lo que tenga allí abajo y lo pondrá a la parrilla o al baño María. Y luego se darán cuenta de que han cometido pues un acto irreversible, ¿no? Recordemos el famoso challenge en el que primero se echó a la gente agua helada para apoyar ciertas enfermedades o el tratamiento de ciertas enfermedades, pero luego vino el challenge de echarse agua hirviendo, ¿no? Y la gente se echaba agua hirviendo con las consecuencias de que iban directo al hospital, ¿no? Y esta es esta cosa de que se apunta a la gente a un bombardeo, y cuanto más cretina sea la cosa, más rápidamente. A mí me interesó mucho, y ya le dedicamos el año pasado a meditar sobre este asunto, el píxel gris, ¿no? Esa obra del píxel gris. Pero querría retroceder un segundo. Si nos acordamos de las demoliciones que hemos vivido, y los que tenemos unos años, algunos los tenéis también en el público, lo veo, pues somos los contemporáneos de varias demoliciones. La caída del muro de Berlín del año 89, el año también de las manifestaciones políticas de los jóvenes estudiantes chinos en Tiananmen y la represión de los mismos. Hemos sido contemporáneos de la caída del World Trade Center, que así comienza el siglo XXI, hemos sido contemporáneos de la caída del sistema financiero y de la burbuja especulativa en el año 2007-2008, somos contemporáneos de la crisis del COVID. Es decir, todo aquel que tenga entre 50, 60, 70 años ha pasado por sucesivas demoliciones desde el 89 hasta la actualidad, cada una de ellas más tremenda, pero que marcan cambios significativos. Cuando cayó el sistema financiero en el año 2007-2008, justamente el día en el que caía Lehman Brothers, la imagen bajando el cartel de Lehman Brothers, ese mismo día se subastaron las piezas de Damien Hirst, que se saltó a sus galerías y sacó a subasta un bloque muy importante de su obra, entre ellas esta, que es una especie de versión contemporánea del Vellocino de Oro, recordando el mandato bíblico de no haréis imágenes de las cosas que están por encima del cielo ni por debajo del cielo, que es el debate sobre la idolatría, sobre el papel de las imágenes en la religión. Debate fundamental en la Biblia y debate fundamental en la cristiandad, y sobre todo debate fundamental en la cuestión de iconofilia, los iconófilos y los que defienden las imágenes y los que critican las imágenes, desde los bizantinos hasta los protestantes. Se puede decir que si la ética protestante, como dijo Max Weber, es el fundamento del capitalismo, a lo mejor el minimalismo es el fundamento de la estética contemporánea, porque es postprotestante o neoprotestante y también ataca las imágenes y es radicalmente antibarroco. Es decir, la diferencia entre el protestantismo y el barroco es la confianza que el barroco tenía en la emblemática y sin duda el poder
de la cultura española fue su confianza en la emblemática, y es lo que hace que seamos una anomalía científica, porque no quisimos tirar por la ciencia europea, saber la óptica, ni la catóptrica, ni el discurso del método, y preferimos la emblemática, Athanasius Kircher, es decir, la interpretación simbólica del mundo. También tendríamos que decir que ese mundo de la subasta nos ha presentado casos curiosos, como el día en el que la obra de Banksy se la tragó el marco, un montaje de mediático, pero también que nos habla del marco del arte actual, o la Bienal de Venecia, la última que se hizo, porque luego vino el COVID, que fue la del 2019, que se tituló Ojalá vivas tiempos interesantes. Esto dicen que es una maldición china. Esa frase, ojalá vivas tiempos interesantes, es una frase que los chinos lanzan cuando te quieren lanzar una maldición. Slavoj Žižek cuenta que cuando fue a China, preguntó en China por todas partes de dónde venía esta famosa frase de ojalá vivas tiempos interesantes, y los chinos dicen que nunca la habían oído, que esa es una frase que habían oído de los coreanos. Es una cosa chula, porque Cabrera Infante cuenta en una conferencia que se volvió loco en el aeropuerto de Los Ángeles, estaba haciendo la adaptación de la novela de Lowry, Bajo el volcán, para convertirla en película, se volvió loco, se despertó y ya estaba en el hospital psiquiátrico, le dieron tratamiento de electroshock y sales de litio, y al salir se puso a reflexionar sobre la locura, y lo primero que hizo, como la gente que es de letras o le gustan los libros, fue ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a buscar la palabra loco, que dice así: loco, del portugués louco. Si vas al diccionario de la lengua portuguesa pone louco, del español loco. Esta cosa de... Como todo el mundo sabe, la sífilis es el mal francés si eres español, y si eres francés es el mal español. Es decir, la locura es siempre cosa de otros, el mal es siempre culpa de otros. Esta exposición, la Bienal de Venecia de Rugov, tuvo por ganadores el pabellón de Lituania, que era pabellón alucinante, hecho por varios artistas, una ópera que trataba el turismo, en la que veías una playa con toneladas de arena, que cantaban una especie de música melancólica sobre el final de los tiempos que lo anticiparon, porque como todos sabemos, fue a acabar la Bienal de Venecia, la famosa cumbre del planeta, todo el mundo recordará a Greta Thunberg viniendo a través del Atlántico a Madrid para la cumbre del planeta, que se terminó sin ningún acuerdo de ningún tipo, que hablaba de la incapacidad de nuestro tiempo para tomar decisiones con respecto al antropoceno y la crisis climática, y tuvimos que parar el mundo no porque hubiera una crisis climática, sino porque llegó el COVID y las cosas cambiaron. Justamente en el año 2020, en plena crisis del COVID, salió el libro de Hal Foster. A mí me gusta recomendar bibliografía porque las cosas no caen del cielo, sino de la investigación y de la lectura. El libro aún no traducido, What Comes After Farce, ¿qué viene después de la farsa? La famosa frase de Marx en el 18 Brumario. La historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Él plantea en este libro cuál es el destino del arte después de Donald Trump. Es decir, Trump es la farsa, pero esta idea de qué vendrá después. Él dice, después del arte trumpiano solamente podemos confiar en los movimientos cívicos como el Me Too, Black Lives Matter y, ¿verdad?, los movimientos feministas, por ejemplo, todos los movimientos que hubo de resistencia frente a los feminicidios, pero sobre todo también los movimientos de señalización de la dimensión de una repolitización del mundo actual, ¿no? Él piensa que son esas claves feministas, repolitizadoras y racializadoras, o que toman en cuenta la segregación racial, los únicos fenómenos que están dinamizando el mundo presente. Y decía allí Hal Foster en ese libro de pandemia, dijo, hoy tenemos que replegarnos a la universidad, volver a pensar universitariamente y desde la investigación universitaria las bases de nuestro mundo, porque no lo vamos a hacer solamente con las dinámicas del mercado. Eso lo decía en plena crisis, sin saber que justamente en el tiempo del confinamiento triunfaría un arte como el criptoarte. Es decir, que el criptoarte haya triunfado en plena pandemia no es accidental. Es decir, es un arte desmaterializado, es un arte que no tiene una fisicidad como lo tiene un cuadro, como hemos visto ahora de Encuentra, o como lo tiene una obra de Diego, de Pepe Cerdá, o como la que puede tener un cuadro de Broto, sino que es un cuadro sujeto a las tecnologías y a los dispositivos cibernéticos. Surge en el tiempo del confinamiento, es decir, en el momento de la falta de contacto social, aparece algo que es un sistema de exhibición de lo que vendes, de lo que compra y de lo caro que son las cosas, ¿no? Ahí es donde se vendió el famoso píxel gris, ¿no? Un píxel gris que se vendió por 1,4 millones de dólares. El libro es el píxel es de un tal Murad Pak, y lo he mostrado ya en muchas ocasiones en conferencias, pero me encanta mostrarlo porque es muy divertido. El comprador del píxel lanzó un Twitter, se llama el tipo Eric Young, me gusta que se apellide Young, Eric el Joven, ¿no? Ya lo lleva puesto en el apellido, Eric el Joven.
Y ahí lo veis el Twitter que puso el día que lo compró y dijo: "Congratulations", voy a traducir a la carrera, "felicitaciones Murad Pak por por esta divertida, excitante colección". El Pixel ha ocupado mi mente en estos pasados días. Esto me fascina. Un tío que tiene la mente ocupada por un píxel gris, ¿no? O sea, uno que estaba empantanado con el píxel, ¿no? Y entonces lanza unas preguntas que se las hace el comprador, el que ha poquinado 1,4 millones de... ahí dice: "How will history", ¿cómo podrá la historia recordar este tiempo? Está bueno, ¿no? Como el tipo va... ¿Cómo recordará la historia este tiempo? ¿Cómo será esta obra recordada? El píxel. Y la tercera y más importante: ¿cómo seré yo recordado? O sea, la historia, la obra y yo. O sea, el narcisismo primordial. O sea, es un píxel gris que estaba queriendo reflejarse en algo. Pues será recordada como que el que puso la pasta para el píxel gris. Es decir, Eric Young hizo esto porque quería salir en una conferencia en Barbastro. Es decir, quería aparecer, porque si no, nobody knows, ¿no? ¿Quién era Eric Young? Nadie lo sabía, un tío que tenía dinero para gastar, pero a partir de ahora sabemos quién es Eric Young, ha puesto la tela y se ha empantanado en ese asunto. Si tú entras a ver lo que se dice sobre el NFT, como ha dicho Diego, se ve que eso es oscuro, que eso es gris, que ahí hay una grisura importante. Como decía Hegel, cuando la historia pinta de gris, la lechuza de Minerva despliega sus alas al atardecer. Hay que reflexionar sobre esto. ¿Qué es lo que ha llevado a que se gaste la gente el dinero en un mono aburrido, ¿no? ¿Qué es lo que se vende, ¿no? Porque realmente cuando uno luego vamos a valorar estéticamente lo que son las obras, pues son un desastre. En realidad yo creo que hay que pensar esto en términos no tanto filosóficos, que está bien, o estéticos, que es fundamental, sino también incluso en términos epistemológicos o hasta geológicos y mediáticos, ¿no? Deleuze, en su libro sobre Foucault, dice que está llegando ya el hombre cargado con todas las rocas, el hombre que está en el mundo donde reina el silicio, ¿no? Somos los hombres del tiempo del silicio, somos los hombres de la época de Silicon Valley, y tenemos esta sensación de que todo está terso, ¿no? Que todo es el blockchain, que todo es la falta de rugosidad, que no hay fricciones, y tenemos ahí nuestras pantallas táctiles en las que podemos hacer scrolling, ¿no? Y podemos abrir las imágenes, touching reality, tocando la realidad más horrorosa a través de nuestras pantallas, pero lo hacemos porque no seguimos el material en su descenso geológico geofísico, ¿no? La física de ese material, porque lo tenemos. ¿Por qué tenemos esto? Pues porque existe el coltán, porque se está extrayendo el coltán. Es decir, es ese material, es ese mineral el que permite que tengamos estos dispositivos. Y es porque no pensamos en el fondo material, en lo que llamaríamos la infraestructura que sostienen nuestros divertimentos, ¿no? Nuestras formas comunicativas, que podemos desplegar una actitud cínica que sencillamente es amnésica. Si el siglo XX se basó en gran medida, la modernidad, en el esclavismo del Congo, en la extracción del caucho del Congo, todo el mundo a lo mejor sabe o ha visto en alguna ocasión esas tremendas fotografías de los indígenas del Congo extrayendo el caucho, y hay unas fotos que fueron fundamentales para una gran novela en la que se ve a un indígena que está sentado y delante de él tiene una alfombrita, y en la alfombrita hay trozos de manos, piernas y pies. Si no conseguías extraer la cantidad que había establecido el patrón de caucho, te traían trozos de tu familia. Iban mutilando a tu familia y te la traían allí, te la presentaban cada día para que supieras que tú no habías conseguido tu cantidad de caucho, y te traían los pies de tu hijo, las manos de tu mujer, las piernas de tu madre, allí troceadas. Es decir, mientras unos teníamos el caucho para las ruedas, para tener menos fricción, ir más rápido, para que se pudiera completar la famosa frase de Marinetti, que es el fundamento de las vanguardias: un automóvil a toda velocidad è più bello que la victoria Samotracia, es más bello que la victoria Samotracia. Mientras nosotros íbamos más rápido, ellos estaban mutilados. Pues si en esa época era en el Congo, donde extraían el Congo belga, ¿no? Extraían el caucho del que surge la novela El corazón de las tinieblas, porque Conrad, leyendo estas noticias, escribe El corazón de las tinieblas. Hoy tenemos el coltán, que aún no tiene su novela, ¿no? Pero que tiene nuestra vida, que tiene nuestra existencia. Decía Orson Welles que odia la televisión, como también no le gustan mucho los cacahuetes, pero no puede dejar de ver la televisión ni puede dejar de comer cacahuetes. Sabemos de sobra que ver la televisión y ver la red, o leer los twitters y ver Facebook y ver Instagram, es un motivo de depresión total. Es decir, si uno, no sé, hay mucha gente, seguro que estáis aquí, que os deprime sobremanera ver ahí en Instagram o en Facebook los muros de los amigos y de los enemigos, ¿no? Es decir, ves ahí, a mí me lo decía una
compañera de instituto de mi mujer decía, es horroroso entrar en Facebook y ver a los colegas del instituto la vida que llevan, ¿no? Esos que están de baja y están de vacaciones en Cancún, ¿no? Es que está de baja, que va, está de baja, es que se toca el violón, ¿no? Es decir, y esa sensación de que hay un mundo de felicidad del que tú estás excluido. Es también esa especie de mantra hoy de la disrupción, ¿no? Think different, piensa diferente, tienes que ser disruptivo, tan siliconiano. También incluso el proceso de la viralización, porque no cabe duda de que el mantra comunicativo es viraliza, visibiliza, monetiza. Pero claro, es que lo viral ha triunfado en la época de la viralización, del media virus, ¿no? Del virus mediático y también del virus. Nuestra época es la época de la cultura propagable, de la cultura transmediática, de la importancia que tienen los dispositivos. También es la época de la velocidad, es la época de la aceleración, también del aceleracionismo como filosofía, de lo que llaman ontología orientada a los objetos. Es una época sin duda de vértigo, en la que es fundamental ese mundo de pantallas. El píxel gris fue anticipado cuando la revista Time, hace ya años, en su Person of the Year, persona del año, no designó una persona, sino esta es una portada de la revista Time que dijo persona del año, tú. Buenísimo debajo, yes you, como diciendo sí tú. Y dice, tú que tienes el control en la época de la información, welcome to your world, bienvenido a tu mundo. Como si tú tuvieras el control de la información y no fuera la información la que tiene el control sobre ti. Esto lo decía en una época en la que apoyaban a los creativos, ¿no? La creatividad en la red, en la computación, pero es que hoy está sometido al control algorítmico. Hoy que alguien diga que tiene el control de la información es sencillamente algo que sencillamente sería fruto del delirio. Estamos en la época que Crowley ha tematizado como la época del 24/7, ¿no? 24 horas al día, 7 días a la semana, conexión permanente, esperando lo que falta, que dicen que en unos días va a caer un meteorito sobre la Tierra, que es lo único que faltaba, y nos extinguiremos como los dinosaurios, porque siempre dicen, los dinosaurios se extinguieron porque cayó un meteorito. La película que sale aquí es Melancolía, la bellísima película de Lars von Trier, en realidad es una chorrada, porque los dinosaurios se extinguieron porque cayó el meteorito, pero es que nosotros somos el meteorito del mundo. Es decir, no necesitamos ningún meteorito, ya estamos nosotros, que somos más potentes que el propio meteorito. Hace un tiempo que llevo dándole vueltas a la necesidad de reflexionar sobre la fórmula de McLuhan, el medio es el mensaje. Y creo que en realidad el criptoarte, el arte viral, la realidad virtual y el arte contemporáneo necesitan darle vueltas a esta idea del medio es el mensaje. Ya hace tiempo tuvimos esa especie de anuncio, bueno, el anuncio famoso de la Super Bowl, del Mac, que tomaron 1984 de Orwell, y hablaban de cómo el ordenador personal acababa con el Big Brother, con el gran hermano. Eso lo vendieron así, y al contrario, el ordenador personal creó lo que llama Shoshana Zuboff el capitalismo de la vigilancia. Es decir, hoy en día ni siquiera se necesita el crimen mental, ni el precon del que habla Philip K. Dick en el informe Minoría, llevado por Spielberg al cine, ¿no? Minority Report, protagonizada por Tom Cruise. No necesitan vigilarte ni anticipar tus pensamientos, tú entregas ya tu intimidad. Es decir, hay una cosa que decía hace poco uno de los ejecutivos de Zoom, la plataforma que ha hecho que todos estemos zombificados, y que dijo, bueno, es que esto es la gran jugada. Ya entramos en las casas de la gente y podemos ver los objetos, tiene un sistema de reconocimiento de objetos en tu casa para saber qué te tienen que ofrecer y vender. Y hay gente que dice, no, es que yo me pongo un filtro, me pongo un croma. Esa gente es para matarlos. Los que tienen el croma no se dan cuenta que ese croma lo ponen dentro del dispositivo de Zoom. El croma que tú te has puesto, ellos dicen, bueno, este es un marciano, este se ha puesto un preservativo a papel higiénico, cree que no va a dejar embarazado a nadie, o sea, ahora lo quitamos nosotros directamente, o sea, pero y realmente podemos hacer reconocimiento de lo que queramos, ¿no? Es decir, podemos hacer una clasificación como nos apetezca. Justamente en el mes de marzo, hace 6 años, Microsoft lanzó su bot de inteligencia artificial que llamó Tai, supongo que lo habéis. A lo mejor los que os interesa la tecnología lo conocéis. Lanzaron a Tai por la mañana, su primer tweet fue este, lanzó 19.000 tweets en mediodía. El primero que dijo, hello world, hola mundo. Luego dijo, es guay interactuar con humanos. Entonces empezó a interactuar Tai. Tai tenía algo de taylorista y trabajó a destajo, no paró. Venga a lanzar tweets. Lo más curioso es que apenas aprendía de la red. O sea, era una inteligencia artificial que fue aprendiendo progresivamente de la red. Apenas unas horas después se declaró nazi, se hizo nazi Tai, y entonces dijo que lo de Hitler estaba bien, lo que hizo con los judíos. Luego se hizo antifeminista y empezó a decir que había que asesinar a las feministas. ¿Qué hubo que hacer a media mañana? Pues desconectar a Tai. Y dijo, I'm so tired, estoy muy cansada, a la pa' casa.
que la has liado parda, o sea, ha salido un rato y la has preparado gordísima. Y la gente, ay, se ha equivocado. No, es que aprendió de la red, aprendió dio un ejemplo de lo que era la red, que es haterista por antonomasia. Es decir, ¿qué es lo que pasa cada día? Pues que te hierve la sangre, entras un rato y estás tú y tan tranquilo en calzoncillos en casa, tomándote un café, entras en la red y ya te coges un mosqueo brutal y empiezas a insultar a unos y a otros y al cabo de un rato estás enzarzado en una tormenta de ideas, en una shitstorm brutal y acabas de hacer eso. Pero es que Facebook también lanzó su inteligencia artificial, Bob y Alice se llamaron, y hicieron algo todavía más heavy. Lo lanzaron, al cabo de un rato iban hablando, interactuando, al cabo de un rato cambiaron de idioma y empezaron a escribirse en lo que creían que era inglés corrupto, que era mezcla de inglés con otros términos. Pero luego se fueron ya abandonando totalmente el inglés y solamente utilizaran un código y analizándolo se dieron cuenta de que no era algo que fuera un error, sino que se entendían y se contextaban por pautas rítmicas. ¿Y qué hicieron? Desconectar todo el sistema de Facebook ese día para que no siguieran interactuando. Luego salió el jefe de diseño de inteligencia artificial de Facebook y dijo, no era tan preocupante, pero hubo que desconectarlo rápidamente. O sea, no era tan importante, no era tan preocupante, les dio pánico. Dijeron, uy, que hemos encendido HAL de Odisea del Espacio 2001, ya lo tenemos aquí. Han empezado a hablar en inglés, se han dado cuenta de que era bueno irse a otro código, en otro código interactuando a toda velocidad. Que estaban haciendo algo que era inquietante, seguro. Pero en el campo del arte, y voy a terminar, todavía es más curioso cómo la época del NFT ha permitido que surgieran cosas como lo que hizo Salvatore Garau, este fulano que vendió esta escultura de vacío, ¿no? Vendió una escultura que era una escultura de 1 por 1, que era esto que vemos ahí, un vacío, la vendió también, la colocó porque es que la gente coloca de todo, es decir, no sé qué hacéis aquí porque podéis estar colocando un NFT, porque es lo que a la gente cree, ¿no? Hay gente que dice, yo puedo colocar un NFT, ¿no? Y hacen la primera cosa y están deseando hacerlo, colaborando a lo que se llama desde hace mucho tiempo la pirámide de Ponzi. Por tanto, se puede colaborar más rápido, más lento, pero mientras haya gente incauta que siga introduciendo desde la base, seguirá fluyendo el dinero por arriba hasta que ya no haya suficiente dinero de incautos que entran por la base y ya no caerá. Por cierto, Ethereum, que es la moneda en la que se compraron las obras, los que compraron la pieza de Beeple fueron los propietarios de Ethereum, que es algo que porque es que yo tuve la fortuna de conocer al que compró la pieza. Estábamos con coleccionistas en una cena en Berlín, entonces de repente me dijo, hablando con uno, me dijo, Fernando, yo te sigo mucho, no sé qué, no sé cuánto, sí, yo tengo obras, ¿y qué tienes? La de Beeple. Dije, hombre, el tío que la compró. Y dije, ¿y tú qué tienes? Dice, yo me dedico al Valhalla, que es una gran zona de almacenamiento de datos que se encuentra, como sabéis, en Castellón, porque por ahí entra el cable europeo de Internet entra por Castellón y en la autopista es donde más conectividad tienen. Los que hayan ido a Castellón saben allí que tienen más conectividad que en cualquier lugar otro del mundo. Y entonces allí están los servidores. Y entonces lanzan Ethereum, compran Beeple, lo pagan en Ethereum, ¿no? Ellos lo pagan esa cantidad. ¿Y para qué sirvió? Para promocionar la moneda. El timo más grande que uno se puede imaginar. ¿Y qué hicieron? Vender la pieza, que ya está vendida, que ya se ha vuelto a colocar. ¿Y qué hicieron con el dinero? Comprar cuadros de Jean-Michel Basquiat, real y virtual. Es decir, dijeron, vamos a rematerializarnos. Y preferían tener obras de Basquiat que obras de Beeple. Chapó, unos genios. O sea, hicieron el truco, vendedores de humo. Mira, virtual, pum, la pasta, la nuestra. Hemos promocionado la moneda etérea. Ahora, otros se la colocamos. Lo de siempre. La materia, ¿no? Es decir, otra vez vuelven a Bretton Woods, ¿no? Vuelven al patrón oro, ¿no? Vuelven a tener material, vuelven a tener como los propietarios de Silicon Valley. ¿Qué tienen? Pues ellos no siguen las redes sociales, ellos no tienen teléfonos móviles de última generación. ¿En qué meten su dinero? En bienes raíces. Es decir, compran tierras, es decir, que creen más en la tierra y en la materialidad de lo que nos imaginamos, porque no son tontos, son los que venden humo, son los que venden la moto. Y bueno, este tipo, para vender esta pieza del vacío, ¿qué hizo? Pues lo que hay que hacer, citó a Heidegger, citó a Heisenberg, citó a la mecánica cuántica, es decir, preparó una empanada teórica y consiguió vender humo, porque esto también hay que saber hacerlo, no puedes venir con una chorrada y no venir revestido de la deconstrucción, de la hermenéutica y del poscolonialismo. Si no vienes con todo eso metido, pues no puedes colocarlo. De hecho, lo que faltaba es que hace poco, como sabéis, se vendió el vídeo famoso de Charlie Bit Me, Charlie me mordió. Esta es una de las piezas más virales de la historia de la red. Y se vendió, lo compró una compañía de generación de contenidos en red de Dubái, y entonces dijeron luego,
pero en regalo a la humanidad la gente va a poder verla todavía. Claro, ¿cómo no íbamos a perdernos el niño que muerde la mano de su hermano? Y en el fondo pensé que si eso era interesante, más interesante es todavía esta foto, que es una foto pre-computacional, que es aquellas exposiciones que se hicieron en el tiempo de la República de obras del Prado fuera del Prado, concretamente en un pueblecito de la provincia de Ávila. Llevaron obras del Prado, pero no cualquiera, las hilanderas de Velázquez, ahí las tenéis. Creo que esto es en Cebrero. Bueno, pues ahí están esta gente del pueblo, pero muy de pueblo, viendo las hilanderas de Velázquez, y me encanta esa imagen de la madre con el niño que también se muerde el dedo, que le vemos ahí, cómo se han vuelto para ser fotografiados en esa cámara, ¿no? Hay que seguir tirando del hilo, porque nuestra época es una época muy curiosa, ¿no? La época en la que detienen a una persona por llevar una pancarta en blanco, como ha pasado ahora en las manifestaciones en Moscú. Da igual que no tengas nada, eres detenible porque eres alguien que está cuestionando el sistema, ¿no? Pero sobre todo en una época la nuestra, que es una época como medio de taxidermia, ¿no? De realidad, virtualidad y taxidermia. Una época de afecciones psicológicas significativas, ¿no? La época entre paranoica, consparanoica, esquizofrénica, una época retromaníaca, habitada por fantasmas, que cree que es posedípica, pero que en realidad reconstruye conflictos edípicos. Una época la nuestra del retorno a lo reprimido, ¿no? Yo creo que estamos, digo a veces homofónicamente, entre los talibanes y los teletubbies, ¿no? Suena medio igual. Hay gente que le tiene miedo a los talibanes, pero dan más miedo a los teletubbies, porque son como inquietantes, ¿no? No sabes por qué van tan happy flower. Hace poco salió un vídeo de Quetzal que explicó que los teletubbies originalmente eran 5, pero que uno se perdió, y entonces hicieron una indagación siguiendo las teorías de Nick Land, aceleracionistas, y resulta que el quinto teletubby era Miguel Bosé. Bueno, ahí está la hipótesis, no sabemos si no es vero, si no es verdad, está bien encontrado, ¿no? En nuestra época es una época de viralidades frikis, ¿no? De friquismo absoluto, es decir, una época de o sea, das una patada y salen 14 frikis, una época de producción de signos vacíos, en la que parece que lo único que interesa es el dinero, hablar de dinero, ¿no? Y artistas trabajando con dinero hay hoy en cantidad. Pienso en Carlos Aires, que troquela billetes, hace ya tiempo en Cildo Meireles, $0, 0 cruceiro. Es decir, es una época en la que cuando falta dinero se trabaja mucho sobre el dinero. Y sobre todo hay que pensar hoy qué es esto del homo ciberneticus, ¿no? ¿En qué nos hemos convertido como hombres cibernéticos? En una época en la que tenemos como una especie de espacio baboso, un espacio resbaladizo, en el que tenemos que vivir atrapados en las redes y al mismo tiempo convertidos constantemente en subalternos, pero en subalternos que tienen que hacer challenge, ¿no? Que tienen que estar haciendo su viralización y sus bailecitos. A mí, por ejemplo, me interesa mucho cómo trabajar en las redes, en los distintos formatos de las redes, y por eso hice muchos blogs, he hecho Tumblr, hago YouTube a mi manera, siempre aburridísimo, ¿no? Porque yo todo lo que hago tiene que ser aburrido por definición, porque si no, no me interesa hacerlo. Y entonces me hice durante la pandemia de TikTok, porque quería ser yo también un TikToker. Entonces, pero no un TikToker ahí de hacer críticas de arte de TikTok, porque eso sería una chorrada. Entonces quise hacer bailecitos de TikTok, porque me di cuenta, como habréis visto los que seguís TikTok, que TikTok era el único sitio donde no había drama. Estaba toda la gente enferma, muriendo, todo lo que pasó en la pandemia, que sigue pasando. Y tú entrabas en TikTok y yo la primera vez que entré dije, este es el paraíso terrenal, he llegado al cielo. Unos tipos con unos cuerpos, ¿no? Unas mujeres con unos cuerpos, unos hombres de un atractivo, unas mujeres bailando en tanga, todos allí con unas sonrisas. Dije, joder, es que me he perdido mucho. Ando yo aquí metido en Foucault y en Deleuze y en Adorno, toda esta mugre teórica, y está aquí la gente bailando, con unas caras fabulosas. Dije, entonces yo me puse a hacer esos bailecitos en TikTok y conseguí el récord del mundo de ser el menos visto de TikTok, ¿no? Entonces me encantó, como que no me seguía ni mi familia, se avergonzaban. Ese momento entonces esa sensación de vergüenza. También es verdad que hacía TikTok bailecitos en el campo, ¿no? Entonces salía a recoger setas y hacía los bailes recogiendo setas, y me mandaron un mensaje de TikTok que me dijeron en inglés que qué pretendía con mis vídeos, como dijeron, este tío lo mismo comercia con setas clandestinas o hace cosas raras con las setas. Bueno, creyeron que era muy perverso y la verdad es que lo dejé, ¿no? Pero bueno, la perversidad está ahí, ¿no? Es decir, la perversidad viene de lejos, ¿no? Como nadie le importa lo que hagamos, ¿no? Michael Jackson bailando en el Pelourinho, ¿no? En medio de la pobreza bailando, o Rihanna en La Habana,
o sobre todo esta dinámica de qué son hoy los hackers, o por dónde puede encontrarse una línea de fuga en el arte de nuestro tiempo. Termino. Nos encontramos sin duda en la época, como decíamos, del 24/7. Crowley titula este título, subtitula El capitalismo a la conquista del sueño. Es decir, hay que conquistar nuestros sueños. En una época de sujetos obedientes, porque creemos que somos unos disruptivos, como gusta decir alguna gente, unos disruptivos, pero en realidad somos unos súper obedientes, ¿no? Estamos en la época de la aplicación mundial, planetaria, del tratamiento ludovico. Esta es la parte central, como sabéis, de la novela de Anthony Burgess, de World Clock Orange, La naranja mecánica, que llevó Stanley Kubrick al cine, que es la overdosis, la sobredosis de horror, ¿no? El joven brutal y violento que le redimen y le curan, obligándole a ver aquello que él ama, que es la destrucción, pero al mismo tiempo le drogan y le meten música de Ludwig van Beethoven y de Mozart, y esa mezcla de lo clásico y la violencia, pues es la sobredosis de nuestra época, que es una época paradójicamente hiperestésica y anestesiada. Es decir, hay una sobredosis de lo estético, pero al mismo tiempo una absoluta anestesia. Una época de entornos controlados, una época en realidad estrictamente bipolar. El libro del líder sobre la bipolaridad, y con eso terminaré, es un libro fascinante porque explica cómo una afección, la bipolaridad, que apenas se diagnosticaba durante el siglo XX, comenzó a ser diagnosticada masivamente. Y se preguntó a Ariadne Líder, ¿por qué esto que descubrió Emil Kraepelin, ¿no? El trastorno maníaco-depresivo, el trastorno maníaco-depresivo, que para él, en su trabajo de líneas sintomáticas y familias y síndromes psiquiátricos, era algo marginal, era en realidad una reelaboración de la melancolía, del tema de la melancolía como sustrato del hombre de genio, el famoso tema de Aristóteles en el problema 13, pues ¿por qué se volvió tan presente a final del siglo XX y comienzo del XXI? Pues muy sencillo, porque caducaron los fármacos antidepresores. Y al caducar las patentes de los antidepresivos, la industria farmacéutica necesitó otro producto que se pudiera vender, dado que las patentes de antidepresivos se volvieron genéricas, es decir, que perdieron sus derechos de comercialización o de explotación por parte de las propietarias de los productos, y por tanto dijeron, no, a partir de ahora, bipolares, ¿no? Igual que el síndrome de déficit de atención por hiperactividad, que antes se llamaba, yo qué sé, vagancia, ¿no? Tendencia a jugar, gente muy entretenida y distraída, ¿no? Pues ahora todo el mundo tiene déficit de atención por hiperactividad. Pues eso lo ha tenido todo el mundo, ¿no? Pues que estabas en clase y querías salirte a jugar al patio, y estabas en casa y querías irte a correr al campo, y querías salir con los amigos a jugar al trompo y montarte en bicicleta. Es decir, el déficit de atención por hiperactividad, el artista del que nos ha hablado antes Diego, era un tipo con déficit de atención por hiperactividad porque quería divertirse y no quería estudiar y quería hacer más cosas de las que cabían dentro del currículum académico. Ahora no, ahora lo tienen todos los niños. Ahora está todo el mundo sintomatizado, ¿no? Todo el mundo está descrito ya. Tiene todo el mundo una cantidad de padecimientos que si no los tiene se los inventa, ¿no? Como decía Sisek, enjoy your symptom, goza tu síntoma, ¿no? No vaya a ser que no tengas algo, ¿no? Cuando llega la gente, ¿tú qué tienes? Pues yo soy bipolar nivel 3, pues yo estoy llegando al 5. Ah, pues progresa adecuadamente, ¿no? Como progresa. Yo también tengo una oreja se me cae por la noche, pues bien, pues yo me la atornillo por la mañana, o sea, entonces hablas con gente, cuando estás viejo tienes muchas carencias ya del motor, ¿no? Pero hay gente que ya desde el minuto 1 pues ya están siendo sometidos a ese proceso de psiquiatrización acelerada, ¿no? Y este momento del estrictamente bipolar es característico de los artistas, y decía Líder, ¿cómo no va a ser así? Un día se creen geniales y otro día deprimidos, un día colocas un NFT y otro día no colocas nada, es decir, que es nuestro mundo, un mundo claramente a lo Show de Truman, ¿no? Es decir, un mundo que creíamos que era un reality show, pero en realidad un mundo de una farmacopea terrible, que es la que describe Damien Hirst en su pieza de las pastillas, pero mejor todavía Paul Preciado en su libro Texto Yonki, ¿no? Donde nos habla de la dimensión fármaco-pornocapitalista como característica de nuestro tiempo. Bueno, en realidad en nuestro mundo es un mundo de zonas opacas, de ralentización de los flujos, en la que si por un lado se confía mucho en lo virtual, también se confía mucho en lo presencial. Y si nos ha servido para algo el tiempo del COVID, que nos ha servido para pocas cosas reflexivas, bueno, o algo, tal vez algunos sí, es para valorar muchísimo la presencia real. Es decir, para valorar mucho la presencia real. Y ha, sobre todo, confirmado el error garrafal del gran Walter Benjamin, que, como todo el mundo sabe, en la obra de arte, en la época de su reproductividad técnica, el ensayo de los años 30, dice que la reproducción de las obras de arte
hace que desaparezca su aura, su ikeknun, su testabilidad histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese tema de la desaparición del aura. Esa tesis es absurda e inverosímil. La reproducción técnica de las obras de arte, la clonación cibernética de las obras de arte, la viralización NFT del blockchain de las imágenes, reauratiza las obras de arte, las dota de una presencia de hiperobjetos, los convierte en objetos más poderosos que los objetos precedentes. Esto es lo que hace que uno, después de la pandemia, ¿qué es lo que quería? Actos presenciales. Todos los que habréis o impartido, recibido o soportado la época de la docencia online, es que queríais regresar a las clases. O sea, es que había gente que nunca había querido y te decía la gente, profe, quiero que vuelvan las clases. Digo, si tú nunca ibas, dice, pero ahora sí. Ya no puedo más, o sea, no puedo más de estar en casa allí rascando la barriga y que entra uno, tema 4, papapum, 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 venga, el siguiente, vamos, y toda la gente degenerando, ¿no? Pues claro, cuando te das las clases, solamente la parte de arriba y por debajo en pelotas, pues te conviertes en un ser abyecto, ¿no? Porque claro, la famosa portada esa que salió del New Yorker, ¿no? La chica en casa maquillada, pim, pim, en su ordenador y por debajo toda la basura. El síndrome de Diógenes, ¿no? Porque a veces lo veías a gente que estaban ya, bueno, que le salían pelos por las orejas, ¿no? Se habían convertido en Gargamel, ¿no? Entonces estaba la gente muy perjudicada, que es ese momento en el que dices, bueno, como vamos con mascarilla, pues te quitas y de repente tienes los dientes podridos, pues porque has podido aprovechar. La única ventaja de la mascarilla es que puedes bostezar por debajo de la mascarilla, ¿no? Y sacar la lengua, estás oyendo una conferencia como la mía y dices, voy a sacar la lengua al profe, que es un aburrido de cojones. Entonces ha vuelto el 24 horas, no el conectivo, el de la experiencia performativa, sea el famoso One Year Performance de Tenzin Shige, la mítica, aunque es perteatral, acción de Marina Abramovich, The Artist is Present, el artista está presente, los 100 días de Bienal de Venecia leyendo El Capital, 100 días Isaac Julien leyendo El Capital, Tania Bruguera encerrada en su casa por la Fuerza de Seguridad del Estado en Cuba, leyendo lectura continua Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt. Es decir, ha vuelto la lectura, ha vuelto el poder de la lectura, ha vuelto la presencia real, ha vuelto la performatividad. Incluso Dora García, sus piezas sobre el seminario del síntoma de Lacan, Tino Segal ganando la Bienal de Venecia, son cosas pre-COVID. Pero es que el post-COVID también va a tener que ver mucho con cómo reinventamos la cercanía, con cómo reinventamos la proximidad. El libro, publicidad mía en este caso, que escribí durante la pandemia, lo titulé Cuidado y peligro de sí, sobre Les Usois de Soi de Foucault y sobre Pureza y peligro de Mary Douglas. Pero quería pensar cómo vivir juntos, el tema de cómo vivir juntos cuando teníamos que vivir separados. Por tanto, hoy el tema de realidad y virtualidad es cómo vivir en una época donde no sabemos cuál es la masa crítica, donde tenemos una estética del déficit de atención, donde no basta meramente con lo que pensábamos que era el mundo de las bienales, o esa especie de sensación de que podía ser todo frívolo con tal de que no pasara nada importante, ¿no? Como la sensación de que si no pasa nada es bueno. Titulaba esto al comenzar Vendedores de Humo, porque Ortega y Gasset dice también que el arte se parece mucho a las chimeneas, al humo de las chimeneas, porque nos permite saber en qué dirección sopla el viento, ¿no? Hoy que sopla mucho viento y hace un día tan bonito pero tan frío y ventoso, esa idea que también tenía Adorno de que el arte es un sismograma de los temblores significativos de tu época. El arte tiene esa capacidad de detectar cuestiones que están latentes y todavía no formuladas ni sociológicamente, ni científicamente, ni filosóficamente. Eso es lo que a mí me hizo salir del ámbito académico de la filosofía para interesarme por este ámbito más indisciplinado que tan disciplinar, que es el de la estética. Es decir, en el fondo en el arte se encuentran potencialidades reflexivas de pensamiento y de comprensión del mundo muy, pero que muy importantes, ¿no? El arte es una visibilización de la sensibilidad de cada momento. Y eso yo creo, cuando se dice omnia vincit arts, que me ha gustado que empleen esta cosa tan anacrónica, ¿no? Dije, Manuel y encuentra en qué mundo viven, que titulan un curso en latín, ¿no? Dije, esto es un poco peligroso, ¿no? Acepté, entre otras cosas, porque me invitaban y son amigos, o los conocía, pero cuando me mandaron el título Omnia Vincit Ars, dije, madre de Dios, van a aparecer con sotana, son preconciliares, ¿no? Quieren volver a la misa en latín. Y me acordé de que hay un texto de Ito Steyer en Arte Duty Free, que se titula, hablando de en qué lengua habla la gente del mundo del arte, se titula Latín Internacional de Discoteca.
que es una lengua que, como sabemos, en el mundo del arte se habla inglés, pero se habla ese inglés mezcladillo, ¿no? Como ese inglés que solo entiende la gente del mundo del arte, ¿no? Nice to meet you. How is exhibition you are curating now? Y la gente, ¿qué están hablando? O sea, no se les entiende nada, es todo como una jerga que mezclan hermenéutica de construcción, de colonización, no sé qué, y es todo un berenjenal impresionante. Pues yo pensé, estos de Barbastro han ido a por el latín regresivo, no es internacional de discoteca, porque estos dos no están para las discotecas con todo el cariño, están más bien, o sea, son cuerpos ya corruptos o escombreras corporales, por tanto, latín regresivo, ¿no? Latín de Barbastro, es decir, que han creado un concepto que es Barbastro como meca para hablar del arte contemporáneo, de la virtualidad en latín. Podría haber sido en esperanto o en indoeuropeo, ¿no? O en griego, no, en latín, una cosa preconciliar, ¿no? Bueno, en el fondo, en el instante del peligro, dijo Benjamin, el arte tiene la obligación de ofrecer una imagen dialéctica. Todavía no está dicha la última palabra, porque la última palabra, decía Rimbaud, la tiene el pueblo. Hay que buscar una imagen del pueblo. Por eso la cuestión hoy es cómo rescatar la creatividad, o mejor, la palabra y el concepto de creatividad, cómo rescatarlo de su uso siliconiano. La palabra creatividad es una palabra hoy elástica, chicle, que no significa nada. Es la ideología del neoliberalismo computacional, por decirlo pedantemente. Es decir, hoy ser creativo es lo que quiere ser todo el mundo. La famosa frase de Joseph Beuys, todo el mundo es un artista, no es una frase hoy contracultural, es una frase de Silicon Valley. Es decir, hoy todo el mundo va de creativo. La idea de Richard Florida, Creative Cities, ciudades creativas. Todo el mundo es creativo. Te encuentras con un concejal y es creativo. Da igual que sea un garrulo, es creativo, porque él es creativo, es un garrulo creativo. Por tanto, la creatividad es una palabra que hay que poner en cuarentena, no sirve para nada. Una palabra absurda, además es una palabra que alude a la creación, ¿no? Es una palabra casi teológica. Por tanto, hoy ir de creador pues no tiene ningún sentido. Lo que hay que tratar de ver en esta época, cómo repensar nuestra época, que es una época claramente cibernética. Cibernética es la palabra que puso Norbert Wiener en marcha, en griego, kibernes, por utilizar no solo el latín, el piloto, el que pilota, pero hoy ¿quién pilota? Porque era el piloto de una barca, ¿no? Esto parece la famosa canción de Eurovisión. ¿Quién pilota? ¿Quién maneja el piloto? Pero es que hoy no hay nadie a los mandos, nadie pilota nada. Hace un tiempo se decía, este tío pilota mucho. Hoy no pilota nadie nada, hoy pilotan los algoritmos. Es por eso normal que hoy a los jóvenes les interese tanto la ciencia ficción. Yo que tengo que estar por dar clases muy atento a la gente más joven, ha vuelto el cyberpunk, ha vuelto el interés por la época de William Gibson, ha vuelto el interés por la configuración del tiempo, por las zonas de ansiedad. Y nos encontramos sin duda en una época de síntomas mórbidos. Last but not least. Decía Gramsci que cuando lo viejo ya no sirve y lo nuevo aún no se ha configurado, en el espacio intermedio tenemos síntomas mórbidos. Y nosotros nos encontramos ahí. Lo viejo ya no sirve. No soy un darwinista, pero hay ciertas nociones viejunas, ¿no? Regresivas, retromaníacas, nostálgicas, que no sirven. La nostalgia, hay que decirlo, es un rencor por lo que nunca has vivido. La nostalgia es una afección suiza, por lo tanto es bueno no vivir atrapados en la nostalgia, no tiene ningún sentido. Aunque hayas vivido en una época maravillosa y hayas pasado periodos de tu vida excepcionales y súper intensos, pero no podemos vivir atrapados en la nostalgia y no lo pueden hacer ni los que enseñan ni los que aprenden, ni los que producen. Esa retromanía, esa retrotopía, esa búsqueda de una seguridad en el pasado es un defecto, yo creo, capital de nuestro tiempo. Pero ni tenemos ya eso viejo que esté operativo, como cuando de repente a veces en las redes sociales uno se tiene que enzarzar en discusiones, yo qué sé, sobre el arte VIP de Avelina Lesper o lo del amparte, que aunque yo aprecio a Antonio García Villarán, es una noción de un cutre que asombra. Es decir, es una noción de una tontería impresionante, que es esa visión que a mí me parece que es el estadio mínimo que uno debe haber superado, que es la de creer que el arte es una tomadura de pelo. Empecé hablando del crecepelo y terminamos con la tomadura de pelo. ¿Cómo va a ser el arte una tomadura de pelo? No tiene ningún sentido. ¿Qué placer se puede obtener tangando a todo el mundo a todas horas? Ninguno. La provocación tampoco, la provocación es barata. O sea, sería provocador si nosotros ahora iniciáramos, Manuel y yo,
actos sodomitas delante de vosotros? Sería sumamente desagradable, no aportaría nada. Pero alguien diría, qué gran provocación, fui a hablar de una cosa en latín, omnia vincit ars, y al final hubo allí actos sodomitas por parte de dos señores gordos y viejunos. No, sería una anécdota extraña, la contaría así, sería peor que lo que él contó que le habían robado el dinero de un monedero en internet. Extraño, pero sería hasta memorable, quedaría como una noticia interesante. En Barbastro empiezan la conferencia hablando de NFT y acaban haciendo actos extraños en el escenario. Bien, pero eso no sería interesante. Por tanto, cuando dicen, no, es que han usurpado el lugar del arte, o cuando ya más delirantemente dicen, es que el arte ya no se preocupa por la belleza, que es otro tema que también es demencial. El arte no se preocupa ya por la belleza. Perdón, señores, eso es un problema que ni siquiera es una cuestión que no estés ajustado al siglo XXI, es que no está ni siquiera ajustado al siglo XVIII. Es un problema ya sencillamente imposible de resolver, porque sencillamente ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya el problema del arte no es el problema de la belleza. Y sobre todo después de Hegel, con la estética de lo feo de Rosenkranz ya no lo va a ser, ni lo va a ser con Baudelaire, ni lo va a ser ya con Freud, ni lo va a ser ya con Lacan, ni lo va a ser ya con las vanguardias, es decir, ese no es ni lo va a ser con Adorno, es decir, esa cuestión de cuando alguien sale, no, la belleza, han tangado al público, es que es una provocación, o cuando incluso no hablan de conceptual y ni siquiera entienden lo que sucedió en el arte conceptual, es una cuestión que creo que en muchos momentos se tiene que resolver estudiando un poco, ¿no? Y evitando también que en el mundo del arte parezca que es un mundo que no tiene lenguaje propio y que no tiene capacidad de investigación. Yo siempre digo una cosa, a nadie se le ocurriría ir a un congreso de física o de mecánica cuántica o de química y levantar allí la mano cuando se está hablando, por ejemplo, del campo maxwelliano y decir, eso es una tontería, no significa nada. Y diría, ¿usted por qué lo dice? Y al demostrar su incompetencia diría, calla, bobo, no has leído nada, no sabes nada, estás opinando. O sea, se nos ocurría ir a nosotros a un congreso sobre la crítica a la razón pura de Kant y cuando se hablara de los paralogismos y las antinomias de la razón, decir, pero paralogismos, ¿qué significa? Perdón, que llevamos 30 años estudiando esto y que nos estamos remitiendo a un parágrafo concreto de un libro concreto que tiene una técnica y un vocabulario específico y se está desentrañando un pasaje, yo que sé, de una traducción de Todesfuge, Fuga de muerte, de Paul Celan, y llegaría alguien, negra leche, tenemos de noche, tenemos de día, la muerte es un maestro de Alemania. No, es que no es leche, es que es colacao. No, perdón, que hay una precisión y que hay unas terminologías. Y si confiamos en el progreso del conocimiento, pues tendrá que ser basado en discusiones que aporten un cierto grado de razonabilidad y de documentación, no cuando vas a hablar de arte conceptual que de repente la gente lo mezcla las churras con las merinas. Eso yo creo que hace constantemente que nuestras discusiones sean patéticas y tengas que verte empantanado en una situación absurda, y sobre todo cuando se dice la famosa frase sobre gustos no hay nada escrito. Pues dice uno, entonces, ¿qué tengo yo en mi casa tanta biblioteca dedicada a la estética, ¿no? Parece que algo se ha escrito sobre gustos y que tendrá que seguir escribiéndose. Bueno, en el fondo, en nuestra época de alucinación consensual, en nuestra época de sociedad anestesiada o de totalidad irrepresentable, lo que tenemos que volver a pensar es el lugar en el que estamos experimentando el arte, si es un lugar atópico, utópico, distópico, heterotópico, es decir, cuál es la forma de relacionarnos con el arte en nuestro tiempo y sobre todo entenderlo como un arte que tiene que tener cualidades estéticas, sensoriales, cognoscitivas, políticas, sociales y de construcción de comunidad, ¿no? Lucien Goldman decía que la ausencia de fuerzas éticas son significativas cuando pensamos el proceso de la construcción de las imágenes. Es decir, tenemos que volver a ver los vínculos entre lo ético y lo estético, que me parece que están muy abandonados. Y no basta sencillamente con estar ahí alucinando con el mundo cyborg o con el mundo NFT o con el mundo como si fuéramos los replicantes de Blade Runner, en una época en la que ha aparecido que ha desaparecido el individuo sacrificial, sino en realidad pensar una vez más los sueños de la razón, ¿no? Los de la razón cibernética, volviendo, como no, al gran Goya. Esto no es captatio benevolentiae porque estemos en estas tierras, pero sin duda el sueño de la razón genera monstruos. Acaba de hacerse una exposición, está todavía en marcha en Madrid, sobre el sueño de la razón de Goya, que se llama la exposición Murder of Crows, la muerte de los cuervos, de Janet Cardis y Josh Bures Miller, que es una versión en formato instalación paisaje sonoro de lo que para ellos significa esa obra del sueño de la razón, que no sabemos, porque es tan ambiguo, si es que
la razón genera monstruos, si es el propio sueño el que genera pesadillas, o si se trata de la dialéctica de la razón, que la propia dialéctica de la razón genera esa monstruosidad. Una necesidad hoy de reinterpretar la dialéctica de la razón cibernética, de la razón contemporánea, ¿no? En la que los monstruos a veces se banalizan, como pasa con la serie de los Chapman sobre los desastres de Goya, ¿no? En la que a veces pensamos el arte como un refugio, como un lugar de refugio, pero un lugar de refugio en el que está también lo feo, y está también lo repulsivo, está también el nihilismo, está el exceso y la excrescencia. Estas obras que hemos visto son de Paul McCarthy, y es un mundo que ya está en películas como Brasil, de Terry Gilliam, y es un mundo decaído, deprimido, de una sociedad de control y de competencia individual, de separación y de inhumanidad, en la que al final a veces encuentra uno incluso alegría en la tristeza, la famosa melancolía, es decir, que a veces uno hasta se exalta sin necesidad para hacerlo. Estas son obras, las últimas de Bas Jan Ader. Esta es una obra que dice I'm so sad, estoy tan triste, y esta es una obra de Jas van Ader, que son sus ejercicios de fracaso, en los que él se dejaba caer de una silla, se dejaba caer de un tejado, son actos reales, nada virtuales, y me recuerda una frase de Nacho Criado que mencionó Diego, y agradezco que le recordara a mi gran amigo y maestro, que decía Nacho que entre la partida y la llegada la única aventura posible es el naufragio. Una frase lapidaria. Y hay que decir una cosa, yo aprendí todo lo que sé de él, pero esa frase no es cierta. Esa frase no es cierta. Porque si fuera cierta no había ninguna razón ni para estar hoy, ni escuchando ni hablando. Entre la partida y la llegada, la única aventura posible no es solo el naufragio. Puede que naufraguemos, pero también puede que lleguemos a alguna meta. Y sobre todo podemos pensar en el arte no tanto como el naufragio, como una suerte de mensaje en la botella. Así lo entendía Adorno, ¿no? Mensaje, a nosotros nos llegan todavía mensajes en la botella de otros tiempos, que decodificamos y formulamos en nuestro momento, y nosotros también estamos obligados a mandar mensajes en la botella. Y a veces una charla, un encuentro, unas jornadas, un texto, una obra, es un mensaje en la botella. Aquí traía Diego un mensaje en la botella que era un TFG, que era un mensaje en la botella de hace años, que hoy lo reinscribimos y lo leemos aquí. Y también yo creo que volver a recuperar esos mensajes y volver a dotarlos de intensidad es una tarea que es la única tarea que hará que el arte venza. Es decir, el arte no vencerá de suyo, sino solo vencerá si lo reactivamos. Decía Barbour que la historia del arte es la historia de todas las miradas sedimentadas en los cuadros. Si nosotros no aportamos nuestra mirada, si no aportamos nuestra presencia, si no metemos el cuerpo, si no hacemos real lo virtual, si no hacemos que lo potencial sea posible, será una pura entelequia. Perdón que he sido demasiado largo.